Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Hola amigos y hermanos de Iglesia Nazaret Sur. Estamos listos para este tiempo de reflexión como parte del segmento El mensaje de Dios para su pueblo a través de sus siervos los profetas. Hoy toca la reflexión en un capítulo bastante extenso, por lo cual desde ya me adelanto para pedirte que luego puedas leerlo completamente con tu familia, o si tú lo llevas este estudio solo, puedas leer tú solito completo el capítulo, porque en esta ocasión estaremos narrando y haciendo alusión a algunos versos por la extensión del texto. Es el capítulo 16 de Ezequiel, que habla acerca de la relación en la historia de Dios con la ciudad de Jerusalén, y para ello utilizará una ilustración. Y dice en el verso 2, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Verso 3, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, y empieza a hablar acerca del origen. Ese origen está en la tierra de Canaán, como dice el verso 3, y habla acerca que el padre fue amorreo y la madre etea. Lastimosamente, el nacimiento de la ciudad de Jerusalén es ejemplificada con una práctica muy triste de ese tiempo, y es que existía el infanticidio. Lamentablemente, como el aborto el día de hoy, pero en ese tiempo los bebés nacían, y si veían, según ellos, un defecto, lo despreciaban. O tristemente, si era una niña, en muchas ocasiones era desechada también. La práctica era llevarlos al campo, en un lugar donde pase gente, para saber si alguien se mostraría misericordia y tomaría a ese niño y lo cuidaría. Es tan lamentable el nacimiento de la ciudad de Jerusalén que dice que fue como una bebé, que ni siquiera una partera se tomó el tiempo para cortar el cordón umbilical, para lavar con agua y sal, y también para envolverlo. Nada de eso pasó con la ciudad de Jerusalén. Fue bien triste, fue desechada y fue puesta en el campo. Y dice que Dios va pasando y ve a la bebé y tiene misericordia y dice, vive. Y realmente vivió. Si no fuera por el Señor, Jerusalén no hubiera iniciado, no hubiera prosperado, no hubiera crecido. Y realmente eso es lo que nos dice, porque dice que siguió creciendo. Y cuando llegó la edad de ya poder casarse, estaba ahí desechada, despreciada y desnuda. No olvidemos que la desnudez era un símbolo, el símbolo por excelencia de la vergüenza. Era una ciudad sin honra, una ciudad llena de vergüenza. Y dice en el verso 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y eso fue lo que sucedió cuando ya David toma la ciudad, porque no fue conquistada cuando Josué y el pueblo entró, sino que los jebuseos se mantuvieron la ciudad, el dominio de la ciudad, sino es hasta en los tiempos de David que la ciudad es conquistada y se vuelve la ciudad la capital del reino, la capital del reino de Israel. ¿Qué les parece? Y eso se ejemplifica cuando empieza a decir que entonces yo hice un pacto contigo y la hace grande, la viste, dice, siguiendo la figura, la viste con ropas finas, se casa con ella. Aquí está ese ritual que eran parte del matrimonio.
No solamente eso, sino que también dice que la llena de joyas, de oro, de plata, de aretes, de collares, de corona. Y le da el alimento también, le da buen alimento. Y llega a ser hermosa la ciudad, imponente la ciudad. Y eso nos lo dice el versículo 14. Pero ya siendo hermosa, siendo imponente y con una fama que se había extendido por muchos lugares, dice que entonces la ciudad de Jerusalén se olvida de su Señor y se llena de orgullo y empieza a confiar en ella, y eso es su pérdida. El verso 15 dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. La ciudad de Jerusalén, habiendo llegado a una grandeza, a una belleza grande, se olvida de Dios y se prostituye. Eso significa que ya no siguen a Dios, sino que empiezan a buscar otros dioses. Y esa idolatría es lo que aquí se prefigura como la prostitución. Y empieza a construir lugares de prostitución, con lo que Dios le había dado. Con esa riqueza crea esos lugares de idolatría, de prostitución. Además dice que con el oro y la plata que recibe, fabrica ídolos masculinos a quienes se prostituye. Y no solamente eso, el pecado, este es un principio que no debemos dejar por un lado, sino debemos enfatizarlo. Una vida pecaminosa sin arrepentimiento lleva a más y peores pecados. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Una vida pecaminosa sin arrepentimiento nos lleva a más y peores pecados, porque el verso 20 dice: además de eso tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Escuchen bien, no olvidemos el origen de Jerusalén. Dice que fue despreciada, fue desechada como una bebé y lanzada al campo, totalmente despreciada. Pero ahora ella con sus hijos, ¿qué es lo que hace? Mientras Dios dijo: vive, ella a sus hijos los sacrifica a sus ídolos. Y eso tristemente hay la historia de Israel. Nos dice que hasta reyes sacrificaron a niños. Es como el día de hoy, lamentablemente, el aborto, ¿verdad? Desde, según un marco de legalidad, se ha ocurrido un infanticidio de tristemente enormes proporciones. Jerusalén quema, sacrifica a sus propios hijos y no se recuerda de su situación primera. Dice que la situación es tan lamentable que fornicó con los hijos de Egipto, verso 26. Fornicó también con los asirios, verso 28. Y también con los caldeos, verso 29. Y hace referencia estos textos a que Israel buscaba alianzas con estos pueblos. ¿Por qué? Porque confiaba más en el poder económico, político y militar de estos pueblos más que en Dios. En el Dios que le había dado todo. En Dios que la había
la había salvado, le había dado vida, había entrado en un pacto con ella y que también había provisto para todas sus necesidades. Y dice, qué desvergonzada, qué desvergonzada. Verso 30 dice, al final, obras de una ramera desvergonzada. ¿Y saben por qué? Porque luego dice, es que fuiste peor que las rameras. Porque las prostitutas, ya sean sagradas o prostitutas que podríamos llamar comerciales, que solo buscan la ganancia, ambas dice que recibían la paga de aquellos que iban con ella. Sin embargo, Jerusalén es peor que una prostituta. ¿Saben por qué? Porque dice que ella es la que le da dones, regalos a los amantes para que lleguen. Y ponía sus altares en los lugares más transitados porque quería tener más amores, más fornicaciones, más lascivia, más lujuria. Porque mientras más hombres era mejor. Por eso en el versículo 35, Dios da una conclusión. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. ¿Cómo le llama la ciudad de Jerusalén? Le dice ramera. Y entonces Dios empieza un juicio. Y ese juicio es que merece ser castigada. Merece ser castigada por sus pecados. Y Dios está haciendo ¿qué? Justo. Y en su justicia, que es fuerte, porque lo que el texto menciona hace referencia a lo que sucedió unos años después. Recordemos que Jerusalén y el templo aún no han sido totalmente destruidos, no han sido arrasados completamente. Pero Dios está diciendo, traeré un juicio, y ese juicio es lo que se refiere acá. Traeré a todos tus amantes, dice, y desnuda te vamos a traer un juicio, un castigo ejemplar por lo que tú mereces, le está diciendo el Señor. Dice en el verso 43, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre tu lujuria. Y es que eso fue lo que pasó. Recuerden que el exterminio de Jerusalén no fue en un año, fue paulatino. Primero en el 605 a.C., luego en el 597 aproximadamente, otra incursión de los babilonios. Y no entiende, no piensa, no considera esa vida de prostituta que estaba llevando la ciudad de Jerusalén. Y no se recuerda tampoco de todo lo que Dios había hecho. Así que el castigo es un justo castigo. Sin embargo, ahí hay todavía ¿qué? Actos de misericordia. ¿Saben por qué? Porque no está el exterminio, no está la muerte. ¿Qué merecía una ramera? Merecía ser lapidada por la ley. Una mujer casada que se volviera ramera, una fornicaria, merecía ser ¿qué? Lapidada por la ley. Sin embargo, Dios aún le permite ¿qué? La vida, pero le da un castigo ejemplar. Así como había sido su madre, dice, así es ella. Es el dicho que está en el verso 44. He aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija, de tal palo, tal astilla. Aquí vemos ahora una extensión de la ilustración que está llevando a cabo Dios a través de su profeta. Porque le dice, mira, así como tu madre fue infiel a su esposo, así eres tú. Y tus hermanas son iguales. Y las hermanas son Samaria, que la ilustración la pone como la hermana mayor, que son las 10 tribus que fueron destruidas. Y tu hermana menor fue Sodoma. ¿Pueden imaginarse eso?
Pero escúchelo bien, si Samaria fue destruida porque fue intensamente rebelde y pecadora delante de Dios, y no digamos Sodoma, que es ese símbolo de la lujuria, el pecado, pero el texto también habla de esa falta de solidaridad, de la glotonería, de un materialismo extremo. Pero dice, tú comparado a ellas, ellas parecen blancas palomitas, decía una versión. Tu pecado, le dice la ciudad de Jerusalén, sobrepasó a tus hermanas Samaria y a tu hermana Sodoma. ¿Puedes imaginarte eso? Es increíble. Pero aún en esa situación que estamos viendo acá, vemos que Dios tiene misericordia. Y por eso en el verso 59 termina con una nota de esperanza. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y está diciendo Dios a la ciudad, yo no soy como tú. Tú eres infiel, intensamente infiel. Una esposa lujuriosa. Eres una ramera y eres peor que una prostituta. Pero aunque tú actúas así, yo no soy así, dice el Señor. El Señor ya mostró que es justo y dio su merecido, dio un justo castigo a esa actitud rebelde y de abominación. Pero ahora Dios está diciendo que Él no actúa de la misma manera, sino que Él dice, yo tendré memoria de mi pacto, verso 60, que concerté contigo. Y eso hará que entonces te acordarás de tus caminos, dice el verso 61, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Eso es lo increíble. Dios, aunque castiga, Dios sigue siendo misericordioso y sobre todo Dios es que fiel. Aquí vimos que el pecado trae un justo castigo. Y amigo, nuestro pecado tiene un castigo y el castigo es la muerte y es la muerte eterna, la separación eterna de nuestro Creador y Dios. Pero Dios es rico en misericordia y por eso Dios envió a Jesucristo para que Jesucristo pueda perdonar tus pecados y pueda cambiar el destino de tu vida, de todo tu ser. Ya no debiera ser la muerte, que es la consecuencia de tus pecados, de nuestros pecados, sino será la vida eterna a través de Jesucristo, quien es el único camino al Padre. Por eso, yo te invito a que a la luz de este pasaje donde hemos visto que el pecado trae más pecado, peores pecados y nos lleva a la muerte, yo quiero mencionarte que el Evangelio de Jesucristo es la alternativa. Y el Evangelio de Jesucristo te lleva a la vida, al perdón de pecados y a una comunión con Dios. ¿Qué debes hacer? Debes tomar la decisión de entregar tu vida por completo al señorío de Jesús y poder seguir sus mandamientos, sus huellas, como una evidencia de tu lealtad únicamente a Jesús como el Señor de tu vida. Considéralo. Es la única opción. Jesucristo es la alternativa. Que Dios te bendiga. Y un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur.